El tatuaje invisible es una novela que trata de muchos tipos de violencia. Una chica de clase alta, 24 años, Emma Forsberg, hija de una escritora famosa de novela romántica, decide irse a poner un tatuaje a un estudio en Tlatelolco, un estudio que conmemora la relación con su hermana gemela, que padece esquizofrenia. La acompaña Samuel, un tipo que también viene de una historia, de una tragedia familiar, de la muerte de su sobrino, de la que él se siente responsable. Y se cruza en el estudio de tatuaje con el H, un tatuador que también viene de un contexto muy distinto, un tipo extraño, un tipo que ha cargado con mucho dolor, con mucho sufrimiento en su vida y con mucho resentimiento también. Entonces cuando se cruza con Emma, de repente se le ocurre la posibilidad de no nada más marcarle la piel, sino marcarle el alma. Y ahí es cuando se desencadenan todos los hechos de la historia. Fíjate que los tatuajes siempre ha sido un tema que me apasiona. Tengo varios tatuajes. Y desde que me empecé a rayar cuando era chavo, a los 19 años, o sea, siempre me gustaron las historias que habían detrás, ¿no? Entonces, pues ahora quería hacer una novela que hablara del mal y de la tragedia, de la forma en la que todos estamos expuestos pues a que la vida nos dé un tumbo, ¿no? Si estás en el momento, en el lugar equivocado, te topas con la persona equivocada, cómo todo se puede ir al carajo, ¿no? Entonces quería contar un poquito eso a través de la perspectiva de los tatuajes, hacer un thriller que contara un poquito y que pusiera al lector en esa posición. Pues fíjate que justamente me preocupé en que el estudio del tatuador, del H, se llama el H, el personaje, el antagonista, estuviera situado en Tlatelolco. Porque me parece pues, que Tlatelolco es un lugar que carga con una historia descomunal, ¿no? Han pasado demasiadas cosas ahí. Energéticamente es un lugar pues, que transmite como mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha historia. Entonces me pareció que era un buen lugar para situar el estudio de tatuaje del H. Sin embargo, todo lo demás, procuro siempre en mis novelas ser como genérico. Creo que son historias que pueden suceder en cualquier lugar del mundo, en cualquier gran ciudad del mundo. De repente dejo abierta la posibilidad, no sabes si está sucediendo en las lomas o en las águilas, ¿no? En la del valle, o sea, de repente queda como abierto un poquito. La forma en la que hablan mis personajes sí es muy mexicana, muy chilanga, ¿no? Pero no hago como referencias precisas de la ciudad, ¿no? Entonces, salvo Tlatelolco. Pues fíjate, algo que justamente traía dándome vueltas en la cabeza y que creo que me motivó a llevar a la escritura del tatuaje invisible es justamente este momento en que todos tenemos como dos tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento racional y un pensamiento más reptiliano, la pasión, ¿no? Y de repente pues es esta línea que divide una cosa de la otra. O sea, ¿cómo puedes ir, puede ser un tipo como serio, un tipo que está como llevado a la razón, pero de repente un enojo puede hacer que todo se descontrole, ¿no? O sea, si vas en el tráfico y un tipo se te cierra, te puedes bajar a gritarle, se puede desencadenar en golpes, en una muerte, ¿no? Y de repente, pues de un día que crees que tu vida iba a ser un día más, ¿no? Pues puedes terminar arruinada, ¿no? Y justamente creo que todos estamos muy cerca de que esto nos suceda. Y quiero que con la lectura el lector se ponga como en esa posición y se haga como esta misma pregunta, ¿no? Lo cerca que estamos de que todo se vaya al carajo. Eh, sí, básicamente, o sea, es algo que creo que nos anda dando vueltas, no sabemos muchas veces qué tanto, pero creo que el mal y la tragedia están más cerca de lo que imaginamos. Pues mira, yo siempre he sido un lector voraz. Desgraciadamente no estudié nada relacionado a las letras, yo estudié publicidad y hice una carrera en la publicidad, en agencias de publicidad, pero siempre me ha gustado la escritura, escribir cuentos, contar historias. Eh, en algún momento, por ahí el 2010, me llegó como una idea de la trama de una novela, la escribí y pues llegó a buen puerto, se publicó con Penguin Random House y de ahí, bueno, ahora escribí luego Guitarra Jaguar y ahora el tatuaje invisible. Y bueno, ha sido una historia increíble que no pienso soltar, ¿no? O sea, en publicidad pues escribí todo. Lo que pasa con la publicidad es que es muy sintética, ¿no?
te obliga a contar historias en 20 segundos o en un headline para un periódico o para un posteo, ¿no? Entonces, hace que el pensamiento se vuelva como muy breve y muy telegráfico. Y lo que me sucede con la escritura, con la literatura, pues es que me permite soltarme y ser como mucho más libre en este plano creativo, dejarlo correr libremente. Mi acercamiento a la lectura, creo que el primer libro así que te puedo decir que me encantó fue el de Momo de Michael Ende. Lo habré leído a los 11 años y me fascinó, así me abrió las puertas a un mundo completamente distinto. Yo antes de eso pues, leía historietas, cómics, pues, cuentitos, ¿no? Cosas como muy cortas con dibujitos. Y esa fue la primera novela en forma que leí y me encantó. O sea, al final cuando lo leí dije, soy capaz de leer una novela, ya soy capaz de leer una novela, ¿no? O sea, sin dibujos y sin figuritas. Y a partir de ahí ya me seguí con la lectura y con cosas un poquito más serias para la edad, ¿no? Para nada creo tampoco que haya sido un prodigio en la lectura, pero sí un poquito esa fue la historia. Pues híjole, es muy difícil y me cuesta, o sea, me cuesta como entenderlo, ¿no? Me parece que ahorita el lanzamiento del tatuaje es muy distinto al lanzamiento que tuvimos con mi primera novela, que fue en 2015, la primera novela, ¿no? O sea, fue hace 8 años. Y pues sí, o sea, ahorita entrevistas presenciales he tenido muy poquitas, casi todas son entrevistas virtuales. O sea, me parece que de toda mi agenda ahorita de medios de presentación de la novela, el 80% ha sido virtuales y el resto presenciales, ¿no? Entonces es algo que me saca de onda. Creo que esta interacción es padrísima, es como muy valiosa. ¿Qué más te puedo decir? Eso es algo que me llama mucho la atención. El tema de los booktubers que cada vez cobra más relevancia. En 2015 no existía, ¿no? Apenas 8 años, apenas habían algunos, pero no tenían como la relevancia que tienen ahorita. Ahorita pues ellos mueven casi casi la industria, ¿no? Una recomendación o un mal comentario pues te pueden hundir, ¿no? Entonces, pues es algo que también me ha llamado mucho la atención y que hay que tener como el foco en eso. Y pues sí, el auge también de la novela en formatos digitales o en audiolibros también. Igual, la primera novela, es que te digo que me parece una locura, porque suena de la prehistoria, pues fueron hace 8 años. No se planteaba el ebook ni el audiolibro, y ahorita ya es como un must, ¿no? La novela El tatuaje invisible pues salió tanto en formato impreso como en electrónico como en audiolibro. Entonces, así es ya la industria, una industria completamente distinta. Pues mira, yo creo que la principal ventaja es que agarra a un público distinto del lector del libro físico, ¿no? Son públicos totalmente distintos. Me parece que alguien que lee el libro pues en formato tradicional no escucha tampoco, no escucha además el audiolibro. Son como públicos distintos y me parece que está buenísimo. Es como atacar a otro segmento y está muy bien. En el caso del tatuaje invisible fue muy interesante porque te platicaba que yo me imaginé que iba a ser como un narrador, una lectura del libro como tradicional, pero justamente la editorial propuso pues, un formato un poquito más lateral en el cual hay una voz narrativa, pero también hay como personajes, ¿no? Son voces distintas que van haciendo a los personajes principales, ¿no? A los 3 personajes principales. Entonces quedó algo muy ágil, que la verdad es que me parece que está muy interesante. De repente es más cercano a un formato como podcast o como radionovela, que pues te digo, va para otro público, pero es una forma de entregar pues un thriller interesante pues a un público que probablemente no la leería en un libro tradicional. Mira, el primero que se me ocurre es Las mutaciones de Jorge Comensal, un escritor muy joven, mexicano, que es de lo mejor que he leído últimamente. Un libro que trata de cómo un tipo enfrenta una enfermedad terminal, un cáncer, pero combina muy bien el humor con la tragedia y con la enfermedad. Y bueno, es un libro súper recomendado de un escritor mexicano que seguro va a dar mucho de qué hablar. El siguiente libro que puedo recomendar, que leí hace poco, es Pasado Imperfecto, de Leonardo Padura.
que bueno, es una novela negra, que justamente es la primera del personaje que creó Padura de Mario Conde, un policía cubano que investiga crímenes, pero pues que lo que está bueno es que es una serie, es una saga de libros. ¿Qué pasa? Es, en el transcurso de los años se ve tanto la evolución del personaje como la evolución de la vida y de la sociedad cubana. Es espectacular y es una gran novela negra. Otro que se me ocurre es La carretera de Cormac McCarthy, que acaba de morir. Igual es un libro muy breve que cuenta la historia de un papá y su hijo que están enfrentando pues, el final de los tiempos. No sabemos exactamente qué pasó en la novela, pero tiene que llevar a su hijo a la costa donde creen que está la salvación y es un recorrido del padre con su hijo. Es una historia hermosísima y muy fuerte que habla de la paternidad y de la tragedia. Me gustan estas historias trágicas que combinan el drama. Otra que se me ocurre es Paradise de Fernanda Melchor, escritora mexicana que también está haciendo unas cosas espectaculares. Una historia también que trata ahí de un crimen de dos tipos. Me parece que es, es como un conjunto residencial en Veracruz, ¿no? De clase alta, y es el jardinero, el chico que cuida, digamos, como el residencial, y un tipo que vive ahí, ¿no? Son como adolescentes los dos y deciden cometer un crimen. La historia es espectacular, el formato es muy interesante y la recomiendo mucho. Bueno, uno clásico que me encanta es El túnel de Sábato, una novela psicológica igual chiquitita, breve, de que habla también pues, de un tipo que se obsesiona con una chica. Me parece que tiene que ver también con esta obsesión que genera el H por Emma en mi novela. Bueno, acá también es una novela de obsesión que se trastoca en un crimen y es espectacular. Es una novela que me marcó y la tengo mis favoritas. Y otra que te puedo recomendar, pues es de otro escritor mexicano que me parece que es de lo mejor que tiene la literatura nacional, que es Enrique Serna, ya un poco más veterano, pero soy fan. Todo lo que leo de Serna, así siempre me da una envidia y una admiración profunda. Uno que leí recientemente, que ya es un poquito viejo, es el de Fruta Verde, que pues, es ahí como una novela muy interesante que cuenta pues, su incursión en la publicidad y en su sexualidad, ¿no? De cómo descubre su sexualidad a través de conocer un personaje en una agencia de publicidad, justamente. Entonces fue una novela que me gustó muchísimo, pues porque habla pues, de un tema que conozco bastante